Buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga muchísimo. Quiero compartir con todos vosotros algo que Dios ponía en mi corazón en estos días. Estaba durmiendo y me despertaba y pensaba, Dios ponía en mi mente estos versículos que quiero compartir contigo en esta mañana, en este día, y transmitirte lo que Dios pues ponía en mi corazón, ¿no? Quiero leer 2 de Samuel 3, capítulo 3, versículo 1, que dice: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. También en Primera de Crónicas 1:9, capítulo 11, versículo 9 dice: Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. En estos dos versículos que acabamos de leer se habla de David, de su casa, y de Saúl, y también de la casa de Saúl, ¿no? Los dos primeros reyes que Dios puso para su pueblo Israel. Estos dos hombres que Dios escogió en su comienzo fueron muy similares, pues los dos eran pobres, obedientes a sus padres, esforzados y valientes, entre otras muchas cosas. Los dos fueron ungidos por el profeta Samuel con el aceite de la unción y luego bautizados con el Espíritu Santo, quien los llevó a profetizar. Pero en un momento determinado de la historia salió a relucir lo que había en el corazón de Saúl, y lo que había no era bueno. Habían celos, envidia, rebeldía, desobediencia, lo cual me llevó a pensar y meditar: ¿cómo llegó esto al corazón de Saúl? ¿O cómo llegó a llenarse el corazón de Saúl de estas cosas que antes no estaban allí? ¿Cómo llegó a convertirse en un hipócrita tan grande, aparentando lo que no era? ¿Cómo llegó a alejarse tanto de Dios, tanto que Dios mismo tuvo que desecharlo? Y todo comienza, mi hermano, si leemos toda la historia. Todo comienza cuando se olvida de quién había sido antes de ser rey de Israel. Y se llena de orgullo por haber olvidado quién era él antes. Todo comienza cuando deja de lado la confianza en Dios para confiar en sus propias fuerzas, dándose cuenta ante los gigantes que ya no tenía fe, sino miedo, ¿no? Todo esto lo llevó a ir alejándose tanto de Dios que ya no obedecía al profeta de Dios, a Samuel. Perdió la paciencia, ya no sabía esperar el mensaje de Dios, y ni aquel que debía ofrecer los sacrificios, que en este caso era el profeta Samuel quien debía de ofrecer esos sacrificios a Dios. Saúl, como estamos diciendo, pues ya no sabía esperar. Lo hizo él cuando eso estaba prohibido por Dios. Solamente lo podía hacer el sacerdote, ¿no? Saúl buscó en una adivina la dirección que necesitaba cuando siempre había esperado que Samuel le dijera lo que Dios quería hacer. Ofreció sacrificios sabiendo que solamente el sacerdote de Dios podía hacerlo, como he dicho antes. Y podíamos seguir hablando de otras muchas cosas, como que quiso, por ejemplo, matar a David cuando era un muchacho, ¿no? Y todo esto por celo y envidia que David jamás había provocado. Saúl veía lo que no era. Los demonios comenzaron a perturbarlo y a llenar su mente de mentiras, y él se las creyó. Y fue así como comenzó su derrota, su decadencia, como hemos leído, ¿no? Cuando llegamos a leer estos dos capítulos, recordando todo lo que acabamos de decir ahora mismo, podemos llegar a entender por qué Dios se apartó de Saúl, o lo desechó a Saúl, y fortaleció e hizo crecer a David junto con su casa. Dios buscó a otro, porque Saúl dejó a Dios. No fue Dios ni Samuel quienes quisieron desechar a Saúl. Fue él mismo, Saúl, quien los dejó de lado a ellos. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 26, dice: Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjate, ¿no?
Dice aquí que Dios no era quien lo desechaba, sino que había sido, pues, el mismo Saúl quien había desechado a Dios. Y si leemos también el versículo 30, dice, y Saúl, ¿no? Él le dijo a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Quería aparentar lo que ya no era, como que Dios estaba con él, pero le acababa de decir el profeta que Dios lo había desechado, que Dios ya no estaba con él. Por eso he dicho antes que es un hipócrita, porque quería aparentar lo que no era. Dice aquí: ven conmigo para que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Actuó como un hipócrita, aparentando delante de los hombres lo que no era, ¿no? La casa de Saúl y la casa de David representan dos estilos de vida totalmente diferentes, aunque su comienzo haya sido similar. Dos estilos de vida totalmente diferentes. La casa de Saúl representa, para mi entender, era lo que Dios ponía en mi corazón, representa la incredulidad, el temor, la desconfianza, representa la rebeldía, el hacer las cosas a mi forma y no a las que Dios quiere. Representa al religioso fariseo, el hipócrita del tiempo de Jesús, que aparentaban una cosa por fuera, pero por dentro estaban podridos, ¿no? Jesús los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Imponían cosas a los hombres que ellos no las hacían, ni las querían hacer. Dice: Jesús le dijo: ni con un dedo queréis tocarla. Eso representa la casa de Saúl. Y la casa de David representa a los justos, aquellos que se mantienen obedientes a Dios a pesar de sus errores y fracasos, aquellos que siempre siguen confiando en las palabras de su Dios a pesar de los gigantes, los osos, los leones que haya que enfrentar. Y no importa, mi hermano, si caemos o no caemos, si hemos hecho algo mal. David lo hizo cosas mal. David cayó, y cayó varias veces en muchas cosas que estuvieron muy mal. Pero Dios lo consideró justo porque era una persona que buscaba siempre a Dios en arrepentimiento. No confió en su fuerza, en sus capacidades, sino que confió en Dios. Cuando tuvo que enfrentar esos osos, esos leones, esos gigantes, él siempre confió en Dios. Nunca dejó de confiar en Dios, a pesar de las situaciones que tuvo que enfrentar. Entonces, David y la casa de David representan a los justos, aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Representan a los adoradores verdaderos. David y su casa representan a los que no pierden su fe, a los que siempre buscan agradar primero a Dios antes que a ellos mismos o a los hombres, como hizo Saúl. Ven y hónrame delante de los ancianos de mi pueblo, ven y hónrame delante de Israel. Quería agradar a los hombres, quería agradarse a él mismo. Pero David no. David representa a aquellos que no pierden la fe y la confianza en Dios. David representa, como he dicho antes, a los verdaderos adoradores que a pesar de todo lo que enfrenta siempre alaban y glorifican a Dios. Representan el agradecimiento, la unidad, el temor a Jehová. Representan la cercanía a Dios. Aquellos que tienen una relación íntima con Dios. Desde pequeñito David, cuando ya cuidaba las ovejas de su padre, pues él demostró que tenía intimidad con Dios. Tenía intimidad con Dios. Yo no sé si sería con un arpa o con alguno de los instrumentos que Dios le dio la sabiduría para él crear, pero él era un adorador. Era un adorador. Y yo quiero que podamos ver en Juan 15:7 lo que dice ahí, lo que Jesús dijo, ¿no? Porque hemos dicho que
Lo que hemos leído y dice que David y su casa iba avanzando, iba creciendo, o sea, la bendición de Dios estaba con ellos. Dios nunca lo dejó, ¿no? Y en Juan 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en Juan 17, versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando permanecemos obedientes a Dios y a su palabra, cuando estamos unidos a Él, hay un avance, hay nuevas fuerzas cada día, hay victoria ante nuestros enemigos. Cuando guardamos nuestros corazones en la presencia de Dios y no damos lugar a la envidia, ni a los celos, ni al orgullo, ni a aquellas cosas que a nuestro Padre no le agradan, como pueden ser las peleas en el matrimonio, en la casa, con los hijos, tu pareja, hay bendición sobre tu vida, sobre tu casa. Es el Espíritu Santo quien cuida de nosotros y de todo lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ser obedientes a Dios y a su palabra, como David lo era. Se mantuvo fiel a Dios. Siempre confió en Dios, siempre esperó en Dios. Y cuando cayó, buscó a Dios para que Dios lo levantara. Y ahí hay un salmo precioso que a mí me ha ayudado tanto, ¿no? Que dice que es Dios quien levanta nuestra cabeza. David decía: tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres quien me guarda, me protege y además quien levanta en honra otra vez mi cabeza. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, qué bendición más grande, ¿no? Como estamos diciendo, hay dos tipos de creyentes que por las circunstancias distintas están en guerra. David no había hecho nada para que Saúl lo odiara y quisiera matarlo. Él solo había hecho lo que a Dios le agrada, confiar siempre en Dios y actuar por fe. Cuando él fue a enfrentar a Goliat, David estaba haciendo uso de aquellas armas que Dios le había dado, que ya estaban llenando su corazón. Era la fe, la confianza en Dios. Y cuando miró a ese gigante, pues no vio lo grande que era un guerrero experimentado, sino que él vio que estaba levantándose contra Dios mismo, contra el pueblo de Dios y a la vez contra Dios mismo. Y entonces él dijo: ¿quién es este filisteo circunciso? ¿Quién es este? Dios me va a dar la victoria contra él. Así como Dios me ha librado, le decía David, siendo un joven adolescente, le dijo al rey Saúl: así como Dios me ha librado de los osos y de los leones, también me va a librar de este filisteo circunciso, de este gigante. Y allí fue David. ¿En qué fue? En la fe, en la confianza en su Dios. En su Dios. Es maravilloso, mis hermanos, de verdad. Quiero decirte algo. ¿No te has dado cuenta de qué es lo que sucede en esta historia que hemos leído de la casa de Saúl y la casa de David? ¿No te has dado cuenta? Saúl le dio lugar al diablo en su corazón, lugar a la envidia, a los celos, al temor, a la incredulidad. Se alejó de Dios y terminó destruyendo su vida y por consiguiente también su casa, que representa a su familia. Sus hijos murieron. Jonatán, uno de sus hijos, también murió, que era muy amado por David, era muy amigo de David. Y lo que este hombre produjo, Saúl, fue la decadencia para él, para su reino y para toda su familia, su casa, como hemos leído. ¿No te hace ver, mi hermano, esto? ¿No te hace meditar lo que estamos leyendo? En cómo el diablo trabaja, entró en el corazón de Saúl, dándole lugar a Saúl a la envidia, a los celos que no tenían razón de ser, a ese temor, como hemos dicho, a esa incredulidad. Y muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. No sé, Dios ponía en estos días en mi corazón cómo, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta y no queriendo cambiar, que es peor todavía, pues muchos creyentes viven así, como hipócritas, aparentando una cosa delante de los hermanos, delante de la iglesia, pero en sus casas son otras cosas. A solas son
diferentes. Y es a solas y en tu casa donde muestra quién eres tú de verdad. Cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu marido, a tu esposa. Párate, mi hermano, a pensar, mi hermana, a meditar en lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está allí para que podamos aprender de ella, para que meditemos en ella, para que la pongamos en práctica. Lo hemos leído, lo que decía Jesús. Quien escucha su voz y la pone en práctica, todo lo que pida, Dios se lo va a dar, porque está en una unidad perfecta con Dios, con el Hijo, pero también con el Padre. Y Jesús lo dijo, lo hemos leído también: te pido, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y de esta forma el mundo me conocerá a mí, a Dios. Cuando usted esté unido a Dios, pero separado de Él, no podemos hacer nada. Nos convertimos, como estamos diciendo, en hipócritas. Nos convertimos en aquellos que aparentamos algo que no es en realidad. Aparentamos lo que no somos, pero Dios ve tu corazón. A Dios tú no lo puedes engañar. Saúl no podía engañar a Dios y Dios lo desechó. Pero no porque Dios quisiera desecharlo, sino porque Saúl desechó a Dios primero en su corazón. Desechó el hacer, el cumplir la palabra de Dios, el ser obediente a Dios. Hizo todo lo que a Dios no le agrada. Y no vaya a ser, mi hermano, que alguno de nosotros estemos haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso te invito a que reflexiones en cómo estás viviendo en este tiempo, en cómo estás llevando tu vida, tu casa, tu familia, y medites si estás haciendo lo que a Dios le agrada. No vaya a ser que estemos desagradando a Dios en incredulidad, en la forma de movernos con nuestros hijos, en la forma de tratar a nuestra pareja, a nuestro marido o a nuestra mujer. Medita, mi hermano, medita, porque Dios no quiere desechar a nadie, pero sí es verdad que nosotros mismos nos desechamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y podemos terminar destruyendo nuestras vidas y nuestras familias. Pero no porque Dios quiera, sino por nuestras actitudes. Quiero seguir leyendo un poquito más, porque he dicho que David era un adorador. David era fiel a Dios y por eso Dios lo hacía prosperar. Su vida creció, se desarrolló, él pudo avanzar y conquistar con la ayuda de Dios. Pero el que se mueve como Saúl, como hemos dicho, termina en derrota, en fracaso, por su actitud, porque no le agrada a Dios. David cantaba a Dios porque había tenido muchas experiencias con Dios y alababa a Dios y le adoraba, aún desde su juventud, como he dicho antes. Y hay un salmo precioso, Salmo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 6, lo que ahí dice. Y fíjate cómo empieza este Salmo 18, dice: acción de gracias por la victoria al músico principal. Dice: Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo David esto. Qué maravilloso, como dice aquí, una acción de gracias a Dios, una canción, una alabanza a Dios, porque Dios le había respondido a su oración, porque Dios estaba con él, lo defendía y lo había librado de la mano de aquel que quería destruirlo. Antes de leer este salmo, quiero decirte algo. Si en tu casa estás sufriendo, si por tus seres queridos estás sufriendo, por alguna situación estás sufriendo, si tú te permaneces en obediencia a Dios, a tu Padre, a su palabra, Dios te va a bendecir. Dios te va a guardar y te va a librar de tus enemigos. Dios te va a librar de tus enemigos. Dios va a estar contigo y te va a honrar a ti. Y va a levantar tu cabeza sobre tus enemigos. Y el Salmo dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio,
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso lo que hace este hombre! Exaltando a Dios, reconociendo a Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, en ti yo estoy confiado, no importa la situación que yo esté viviendo, no importa cuántos enemigos estén viniendo contra mí, tú eres quien me defiende delante de mis enemigos, tú eres quien me protege, porque tú escuchas mi oración, tú escuchas mi clamor, yo sé que tú me vas a responder. Y le respondió y lo libró de la mano de Saúl. ¡Qué maravilloso! Por eso quiero invitarte, mi hermano, alaba a Dios, glorifica a Dios, no importa la situación que estés viviendo, no importa la situación que estés enfrentando, sea un problema matrimonial, sea un problema económico, sea un problema de una enfermedad, sea un problema de la índole que sea. Podemos confiar en Dios. Dios tiene cuidado de sus hijos. Lo importante es que nosotros estemos unidos a Él. No nos alejemos de Él, sino que estemos unidos a Él completamente y tengamos esa unidad con Él. Como David. No hagamos como hizo Saúl, que se olvidó de Dios, que despreció al profeta Samuel y comenzó a hacer él las cosas en su carne, en su fuerza, las cosas que a Dios no le agradaban. Mi hermano, tenemos que aprender de todo esto que está ahí puesto en las Escrituras, que Dios la dejó. Y yo tengo aquí una pregunta para hacerte. ¿Qué estilo de vida quieres vivir, mi querido hermano? ¿Una vida victoriosa, fortalecida por Dios, que avanza, que hace lo que Dios le agrada, como lo hizo David? ¿O una vida de desesperanza, de fracaso, de derrota, que va menguando, que te lleva a la destrucción tuya, de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia? ¿Qué estilo de vida quieres vivir? ¿Qué estilo de vida quieres vivir? ¿La que le agrada a Dios o la que Dios desecha porque no le agrada? La primera glorifica a Dios. La vida como David la vivió glorifica a Dios a pesar de sus pecados. David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué significa esto? Un corazón que se humillaba en la presencia de Dios, que era un corazón moldeable. No tenía un corazón de piedra, duro, que Dios no pudiera tratar con él. Tenía un corazón moldeable y cuando se equivocaba, cuando pecaba, cuando hacía las cosas mal, él acudía a Dios en arrepentimiento para que Dios lo cambiara y se lo decía a Dios: Dios mío, cambia mi corazón, transforma mi corazón, crea un corazón nuevo dentro de mí, oh Dios. Mira lo más íntimo de mí, Dios mío, y cámbialo, transfórmalo a tu imagen. Esa es la actitud, no importa lo que has hecho hasta este día, la gracia de Dios, hay un camino abierto gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que usted y yo podamos venir corriendo y alcancemos el oportuno socorro. Y hoy es el día, puedes ir corriendo a la presencia de Dios y pedirle a Dios perdón por lo que estás haciendo, por lo que estás viviendo, por lo que has hecho, y pedirle: Dios mío, cámbiame, transfórmame, restáurame, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad y ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Esa es la voluntad de Dios, mi hermano. Ese es el corazón que es conforme al de Dios. Un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas, que le teme a Dios, en ese temor reverente, ese respeto a Dios, que no quiere dañar esa unidad con su Padre, con su Dios. Para mí, la casa de David, la vida de David que estamos diciendo que representa lo justo, es la vida que glorifica a Dios, que da frutos que le agradan a Dios. Y la segunda, la vida de Saúl, es la que Dios desecha, porque termina lejos de los planes y los propósitos de Dios. Yo quiero ser como David, ser un adorador, que guarda su corazón de todas las mentiras del enemigo, que se mantiene fiel a su Dios y a su palabra.
Yo quiero ser como David. No en sus pecados, no en lo que hizo mal. Eso está ahí para que nosotros podamos aprender. Pero sí en la actitud de David, de amar a Dios por encima de todas las cosas. De dejar que Dios lo defendiera a él. David tuvo posibilidad de matar a Saúl varias veces, pero él nunca lo hizo. Él dejó que Dios hiciera justicia, que Dios lo defendiera a él. Aun cuando su hijo Absalón se levantó contra su padre David y quería matarlo para tomar el reino de su padre, de David, él no se levantó contra su hijo. Él huyó, pero no en cobardía, sino por amor a su hijo, por no dañar a su hijo, confiando en que Dios haría lo que Dios tuviera que hacer. Lo que Dios tuviera que hacer. Y yo quiero decirte en este día algo. ¿Tú quieres dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer? Yo quiero dejar que Dios haga en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio, en lo que yo soy o pueda hacer. Yo quiero dejar que Dios haga lo que Él quiere y tenga que hacer. Pues ¿sabes por qué? Porque su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La mía tal vez para mí es lo bueno, pero la de Dios es la perfecta. Y no quiero quedarme con lo bueno sabiendo que está lo perfecto de Dios. No quiero limitarme a lo bueno sabiendo que Dios tiene algo mucho mejor para mí. Entonces quiero invitarte, mi hermano, que a partir de este día, con esta palabra que hemos traído para que podamos reflexionar, meditar en ella, tú puedas tener un antes y un después en tu vida. Y no me importa que me digas, es que yo llevo ya muchos años en la iglesia. No importa cuántos años podamos llevar usted o yo. Eso nos determina cuán estamos haciendo las cosas o cuán mal las estemos haciendo. Saúl, ya llevaba unos años siendo rey y había en su principio obedecido a Dios. Dios lo había ungido con su Espíritu Santo y él había profetizado. Pero eso no quería decir nada, porque con el tiempo Saúl se apartó de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, y terminó desechándolo Dios. Y teniendo Dios que buscar a otra persona para ejecutar el plan y el propósito que Dios tenía. Fíjate lo que es la casa de David, la vida de David, que de él viene la descendencia de Jesucristo. Dios le dio promesas a David, le dio palabras a David porque él se había mantenido fiel a Dios. Y Dios le dijo, yo voy a hacer contigo, con tu descendencia, un pacto perpetuo. De ti vendrá el libertador para Israel. Gloria a Dios. Qué bendición más grande. No estamos hablando de bendición económica, una bendición, en un área de tu vida determinada. No, estamos hablando de una bendición general sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, por mantenernos en obediencia a nuestro Padre, por mantenernos en obediencia a la palabra de nuestro Padre amado, a nuestro Dios. Quiero invitarte a que reflexiones todo esto. Yo me despertaba de madrugada. Era muy temprano, eran como las 2 y algo de la mañana. Y Dios ponía todo esto en mi mente, en mi corazón. Y estaba durmiendo y me tuve que despertar y comenzar a escribir las cosas que Dios ponía porque no quería olvidarme. Muchas veces ha venido cosas a mi mente y por no levantarme y no escribirla, pues al otro día ya no la he recordado en su totalidad. Pero esta Dios quería que te la pudiera compartir. Y por eso me levanté y comencé a escribirlas y te la he compartido en este día. Y quiero que medites en esto. Yo quiero pedirle a Dios, por ti y por mí, que Dios nos ayude a vivir todo esto, a poner en práctica esta verdad, a que podamos decirle a Dios, yo quiero ser como David, no como Saúl, que terminó desechado. Yo quiero ser como David, aquel que se mantuvo fiel y unido a ti y no perdió nunca la fe y la confianza en ti. Y por eso Dios lo bendijo.
Padre, te doy muchas gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú me has dado para mí y también para ellos. Te pido, mi Dios amado, que tú abras los cielos en este día sobre sus vidas, en que puedas bendecir grandemente, Señor, sus vidas, que comience tu Espíritu Santo a revelarle lo que está en su corazón, que está mal, lo que a ti no te agrada, todo aquello que ha comenzado a tomar lugar en sus corazones, pero que no es tuyo, no proviene de tu reino, del reino de los cielos, no proviene de tu corazón, sino que viene del enemigo. Señor, para que mi hermano pueda discernir lo que no es tuyo y poder desecharlo en esta hora. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú escuches la oración de mi hermano, tú escuches el clamor de mi hermano, como escuchaste la oración y el clamor de tu hijo David, de tu siervo David. Y Señor, tú respondas conforme a tus riquezas en gloria. Padre, que tú traigas una transformación a nuestra mente, una renovación en nuestro entendimiento, Señor, en nuestros pensamientos, que tú estés obrando, Espíritu Santo, transformando todo nuestro ser. No queremos convertirnos, Señor, en religiosos, en hipócritas. No queremos llevar una doble vida, Señor, en la iglesia de una forma y en la casa de otra. Queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres que te agradan a ti, que somos la misma persona en la iglesia que en la casa. Señor, queremos dar buenos frutos, oh Dios, frutos que honren y glorifiquen tu nombre. Padre amado, te pido, abre los cielos sobre nuestras vidas y que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos avanzar, Señor, conquistar como hiciste con la vida de David. Él no menguó, sino que él iba creciendo, Señor, iba en aumento. Tu gloria, tu gracia estaba sobre su vida de una manera maravillosa, extraordinaria. Y te pido que así sea sobre nuestras vidas. En este tiempo, Señor, que vivimos y podemos recibir una llenura del Espíritu Santo mucho más grande que la que tuvo el rey David, porque tu Espíritu Santo vino el día de Pentecostés no a estar en un momento determinado sobre nuestras vidas para cumplir un plan y un propósito, sino a vivir, a morar en nuestros corazones, a estar permanentemente, Señor, obrando dentro de nosotros para nuestro beneficio, pero también para aquellos que nos rodean, para nuestra familia, Señor, para nuestros amigos, vecinos. Señor, yo te ruego que den tu Espíritu Santo, esas corrientes, esas aguas, ese río de vida que trae tu Espíritu Santo a nuestro interior, comience a fluir hacia afuera, a saltar para vida eterna en otros, que podamos dar frutos buenos, Señor, y que la gente, los que nos rodean, puedan verlo. Primeramente mi marido, mi esposa, mis hijos, los que me rodean, Señor, comiencen a ver que soy diferente, que he sido cambiado, transformado, que, Señor, me he arrepentido de lo que era hasta el día de hoy y ahora hay un fruto de arrepentimiento que glorifica tu nombre. Y te pido, Padre, que me hagas crecer a mí y a mi casa, que me hagas avanzar, desarrollarme a mí y a mi casa, Señor. A los que me rodean, Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Yo bendigo a tu iglesia y te pido que tus ángeles estén batallando a favor de cada uno de tus hijos y escuches la oración, el clamor de cada uno de ellos para responder, Señor, como solamente tú puedes hacer, como hemos leído, Señor, en Juan, cuando dijo Jesús que si estamos unidos a Él, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre sería hecho, se cumpliría. Y te lo pedimos, oh Dios, en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú respondas, Señor, al clamor y a la oración de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Pronto nos vemos si Dios quiere. Dios te bendiga.